Sí. Pasemos ahora al tema central, que es definir el límite de una función. El libro hizo una definición, pero obviamente que no es formal la definición. El límite de f de x que sea L, cuando x tiende a A, significó en ese entonces para el libro que entre más cercano esté infinitamente cercano x a A, f de x está infinitamente cercano a L. No lo dijo con esas palabras, pero yo ya lo puedo usar porque pues si vimos al principio con el infinito matemático, como si x cada vez más cercano, para nosotros era acercarse a cero. La distancia recorrida en caída libre se iba acercando a 2, si se pensaba a una altura de la unidad. Aquiles y la tortuga, si Aquiles lo pongo en 0 y a la tortuga en 1, y la ley de movimiento es cada que Aquiles recorra el doble de la tortuga, nos detenemos y contamos. Pues resulta que nunca la va a alcanzar. No, ¿por qué no? Si en el infinito los dos están en 2, o sea que sí la alcanza. Bueno, lo que pasa es que Aquiles no es una persona, la tortuga no es una persona, son puntos en la línea recta. Sí, pero en aquellos entonces, cuando se da la paradoja, era para cuestionar el movimiento, no para poner en jaque a los matemáticos. Bueno, entonces, así hasta ahorita podemos calcular límites, podemos hacer muchas cosas ya sin necesidad de una definición lógica formal. Se vean, eso es la parte didáctica del libro. En la licenciatura, les digo, de entrada se ve sucesiones y límite de sucesiones. Luego se pasa a ver funciones. De entrada se da la definición formal y se trabaja la teoría con base en esa definición. Bueno, aquí ya ustedes vean hasta la parte entera, deben de poder hacerlo, porque lo tienes que hacer tabulando por la derecha, tabulando por la izquierda. Ves a qué se va acercando la función. Por eso da el libro esa definición. Pero ya después, sin necesidad, porque si tú, si lo que haces es factorizar y quitar el 0 sobre 0, si no se hace sobre 0, si no se indefine, pues evalúa si ya tienes el límite. Quiere decir que hay continuidad. Si se hace 0 sobre 0, si puedes factorizar, anulas el 0 sobre 0. Eso, calcular límites, así va a ser con la derivada. Calcular el límite, que es 0 sobre 0. O sea que ya ahorita podríamos entrar a cálculo ya derivada, pero nos saltaríamos la parte formal. El libro lo ilustra gráficamente muy bien.
digamos, si yo tengo una función, voy a ponerme, digamos así. Entonces, si aquí tengo un valor A, bueno, pues en general, ¿por qué A? Para un X, aquí está f de X. Que el límite de f de X sea igual a L cuando X tiende a A. Bueno, L en la gráfica que yo te estoy poniendo es f de A, ¿verdad? Porque estoy poniendo una función continua. Pero recuerden que trabajamos una función que tiene un hoyo. Y obviamente que la función en el límite va a ser el valor del hoyo, del valor de xf. No, o sea, no hay xf de x porque no está en el dominio. Abajo se hace cero, arriba se hace cero esa función. Y en menos 2 tuvo una asíntota vertical. En 2 se hacía cero, pero se acercaba a 2/3. Su límite era 2/3, pero no era f de x porque ahí no puede ser f de x. Porque no existe, pero sí existe límite. ¿Se veían por qué se puede decir? Excepto en A, la función puede no estar definida, pero alrededor de A sí. Bueno, ¿hacia dónde va esto? Que si tienes aquí, vamos a poner un intervalo. En términos generales, ¿qué vimos? Inecuaciones. Digamos, x menos a menor que b. Resolver esta inecuación, su resultado va a ser el centro está en A y acá va a estar b menos a, b más a y b menos a. Cuando esto es positivo, lo quitamos. Quiere decir que x se está acercando por la derecha. Bueno, entonces bien, este es un intervalo con centro en A y radio B. El radio es este. Aquí va a estar A más B. Aquí va a estar A menos B. Se veían x mayor que 0, x mayor que A, es positivo, nos queda x menos A menor que B, pasamos para allá x menor que A más B. Negativo lleva signo menos y queda de este lado. ¿Sí? ¿Se ven por qué se empezó también el curso trabajando en ecuaciones? Porque ahorita se debe tener ya la habilidad para trabajar, pero son inecuaciones que me dan intervalos, son así de sencillas. ¿Ah? Bueno, ¿qué dije? Si yo me pongo un intervalo con centro en f de x, creo que este lo puse más alto, este pedacito acá, el radio, bueno, trazo
Voy a trazar una línea horizontal. Así. Pero para esto el radio le llamo epsilon mayor que 0. Y aquí está f de x más epsilon es esto. Esto de aquí es f de x menos epsilon. Se ven que si yo me bajo, aquí está esta banda. Si yo este punto de la banda lo bajo acá, este punto lo bajo acá, si esta es curva, con suerte no, al bajarla no queda x en el centro. ¿Sí? O sea, si yo me doy un epsilon mayor que 0, tiendo la banda, voy a decir aquí si no es, si este lado quedó más largo porque aquí está más parada, pues la recorto y le llamo x menos delta y este de aquí a acá, bueno, aquí se ve como que sí es del mismo tamaño, ¿verdad? Porque pues no está muy parada. Aquí es x más delta, x menos delta. Entonces la gráfica, ¿qué hace? Aquí y acá, como son intervalos abiertos, x menos delta, x más delta, todo el intervalo queda dentro de f de x menos epsilon, f de x más epsilon. Esto es, estas ideas, el libro las trabaja muy bien, muy gráficamente. Ajá. Abre tu hoja, tu libro. Vamos a ver en qué página estamos. La definición precisa empieza en la página 108. En la página 111 está esta ilustración. Una curva le da epsilon para arriba, epsilon para abajo y le llama L. Puede que no sea f de x, ¿verdad? Le llama A al punto en vez de x. Y no le pone f de A, le pone L. ¿Qué va a ser f de A? Pero si tuviera un hoyo la función ahí, ya no es L. Entonces hace la franja. Si ya abrieron ustedes en la página 11. Llevamos un tantito de tiempo para que lo haga. Entonces, si ustedes se ven, se da un cierto epsilon con su franja azul. Pero ya son 3 gráficas. Función 4, figura 4, figura 5, figura 6. Está haciendo lo que yo hice aquí. Nada más que pues él tiene el recurso de ya haberlo hecho con toda precisión
litográficamente. ¿Ah? Y entonces pone épsilon hacia arriba y épsilon hacia abajo y dice f de x está aquí, o sea, en esa franja, en el eje Y. L pone L más, no escribe L más épsilon, pero le llama épsilon hacia arriba y épsilon hacia abajo. Quiere decir que arriba está L más épsilon y abajo está L menos épsilon. Nada más escribe abajo Y igual a L menos épsilon. En la figura de la derecha, bueno, en esta figura del medio, ahí dibuja un intervalo A menos delta, A más delta, pero si se fijan cómo la gráfica queda totalmente dentro de esa franja azul. Por la parte de la izquierda no toca, no llega hasta la parte alta de la franja, está bajito de la franja. Por el lado derecho sí la toca, pero es por el nivel de curvatura que lleva. Más curvo a la izquierda, menos curvo a la derecha, pero está el intervalo A menos delta, A más delta, que todo queda dentro de la franja azul. En la figura 5, el épsilon ya lo hace más pequeñito. L más épsilon y L menos épsilon ya le escribe. Entonces la franja azul está más delgada. Entonces el intervalo A menos delta, A más delta, también es un intervalo más pequeño, porque adelgazó la franja azul. El intervalo se va a hacer más pequeño, de tal manera que queda dentro. Detenidamente, viéndolo, de la parte derecha no está bajito dentro de la franja azul, de la parte izquierda. De la parte derecha toca ahí en ese punto. Pues ese fue el delta, digamos, más grande que funcionó. Sea de un delta más pequeño, pues sigue estando adentro la gráfica. Ajá. Bueno, hace eso gráficamente. Y después el ejemplo 1, utilice una gráfica para encontrar un número delta tal que si x menos 1 es menor que delta, entonces un polinomio de tercer grado menos 2 es menor que 0.2. Está preguntando el libro, dándose un salto muy grande didáctico. Didácticamente se saltó, porque no evalúa en f de 2. Y ya dice, ¿qué tienes que? Dice, utilícese la gráfica para encontrar un delta tal que x menos 1 sea menor que delta. Si eso pasa, entonces f de x menos 2 es menor que 0.2. El épsilon es 0.2. Y te pide que encuentres el delta, ya que te da el épsilon igual a 0.2. Bueno, y ahí va a ser ya el desarrollo, ¿sí? Pero fíjense, didácticamente, x cuadrado en 2 es 4, más 6, porque es x cúbica, digo.
X cúbica en 2 es 8. Y 6, 14. Si es X cúbica, 8. Menos 2. No, está entre paréntesis. El polinomio es X cúbica menos 5X más 6. Eso evaluado en 2. ¿O dónde lo quiere? Eso, al tener X menos 1, entonces está evaluando en 1. X cúbica es 1 y 6, 7. Y 5 menos 1 es 5, 7 menos 5 es 2. Por eso pone el menos 2. Está haciéndolo en f de 1. No lo dice. O sea, es un ejercicio didácticamente muy mal planteado. ¿Sí? La idea gráfica está muy correcta, pero lo que quiere hacer con este ejercicio no es nada claro para el lenguaje, para que el alumno entienda el lenguaje. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo ahorita? Se lo estoy haciendo en general. Se lo estoy haciendo en general. ¿Qué quiere decir? Cualquier acercamiento que yo dé acá mediante un intervalo, como es cualquiera, se pone para todo el radio acá va a ser epsilon. Para todo epsilon voy a tomar f, el límite L, si es que está agujerada, tiene un hoyo, y si no, pues es f de x. Pongo epsilon para arriba, epsilon para abajo. Es el intervalo con centro en f de x que va a ser el límite aquí, fíjense. Me doy un intervalo, cualquier intervalo lo digo con el radio, que para todo epsilon va a existir, esto lo puedo escribir con palabras, ¿verdad? Va a existir delta mayor que 0, tal que si x está en el intervalo aquí puse cuando x tiende a A, entonces aquí va a ser A. Y ¿qué quiere decir que el límite de f de x cuando x tiende a A tiende a L? Pues que aquí en el punto A, acá es L. Pone L, si estuviera abierto, si tuviera un hoyo, pues no es f de A, es L. Pero si es continua, si existe el punto, pues es f de A. Por eso voy a poner f de A. O si quieren L, por si hay hoyo. Pongo un intervalo acá de radio epsilon. Va a existir un intervalo acá de radio delta. Estoy hablando los radios. La condición que si x menos a es menor que delta,
¿sí? Aquí es el intervalo A más delta, A menos delta. Aquí sería L menos epsilon, L más epsilon. Pero si el límite, si sí es f de A, pues es f de A menos epsilon, f de A más epsilon. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir? Que el límite cuando x tiende a de la función f de x sea un número L. Esto que estoy haciendo, cualquier intervalo aquí, va a existir un intervalo acá que se mete acá. Eso en pocas palabras. Cualquier intervalo de radio epsilon que dé aquí, va a existir un intervalo de radio delta K, tal que si X está en el intervalo, implica f de X menos L, si quieren, menos L, que puedo poner f de A si f de A existe, es menor que epsilon. Se los puedo escribir en línea, esto que hice aquí. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, hasta el mismo color. ¿Qué quiere decir que f de A, que el límite de f de x cuando x tiende a sea un valor L? Que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que el radio acá concentro en L, el intervalo L más epsilon, L menos epsilon. Existe el intervalo acá en A, porque el límite está siendo en A más delta, A menos delta. Estoy poniendo los radios. Para todo intervalo que dé aquí, ya di el radio. El centro va a ser L. Existe el intervalo acá con centro en A, tal que este intervalo se meta, tal que si X está en el intervalo de radio delta y centro A, se vean, esto es el intervalo con centro. Es un intervalo. El centro es A y el radio es delta. Y todos, o sea, es el intervalo abierto aquí. Va a implicar que f de x menos L es menor que epsilon. Como vamos a trabajar problemas en donde L es f de A, ¿sí? O sea, aquí voy a poner f de A. Entonces, vean, aquí va a ser f de A menos epsilon, f de A más epsilon. El intervalo con centro en radio delta se mete en el intervalo con centro en f de A. Si es en vez de L. Nada más que, pues, ¿qué pasa si la función estuviera agujerada? Nada más ahí hay un hoyo. ¿Se ven cómo terminamos viendo límite de funciones con una función que tenía un agujero en x igual a 2 y en x igual a menos 1 era asintótica, asíntota vertical? Y por hacerse de la forma 0 sobre 0 nos dio 2/3, pero no está en el dominio de la función, entonces hay un hoyo. Y en ese caso, hablar de límite es poner 2/3 aquí, pero no puedo poner f de f aquí en 2. El límite de cuando x tiende a 2 de f de x es 2/3. Y 2/3 no es
f de 2, porque f de 2, el 2 no está en el... Es 0 sobre 0 la función, no está en el dominio. Por eso se pone, se fijan, empieza poniéndose L. Pero se va a trabajar ahorita con funciones continuas, no con funciones que tengan un hoyo. Bueno, esta es la definición formal del libro. Bueno, no del libro, del límite. Significa eso. Es de un alto contenido conceptual, pero como lo vamos a hacer muy didáctico, muy claro, ¿en dónde voy? ¿Qué voy a empezar? Con una función lineal. Ahí se va a ver muy claro. El manejo algebraico. Y después, pues si quieren, podemos hacer numéricamente. A ver, lo acercamos numéricamente con una tabla. Pero ya saben que en vez de estar aquí haciendo con la calculadora los cálculos, se lo meto a Excel y Excel le meto los valores infinitamente acercándome por la derecha y por la izquierda. Excel me dice por acá a qué se está acercando por la derecha y por la izquierda. Bueno, esa es la definición formal del límite. Eso significa, gráficamente, que todo este intervalo, en este caso, todo este intervalo, esta es la gráfica en el intervalo, toda esa gráfica está acá adentro. Cuando es una recta, sí va a ser simétrico, aquí y acá. Eso lo vamos a observar. Pero cuando no es simétrico, hay que recortarlo de lado, está más largo. O sea, esa definición que puse, aquí le escribo, límite, cuando x tiende a de f de x igual a L, ¿qué significa matemáticamente? Lógicamente, que para todo intervalo que me dé alrededor de L, intervalo de radio epsilon. O sea, va a ser L más epsilon, L menos epsilon en el eje de las X. Va a existir un intervalo de radio delta en el eje Y alrededor con centro en A. Tal que si X está dentro del intervalo, si se alcanza a ver, ya no, ¿verdad? Lo tengo que escribir más abajo. Sí, justamente, es que se va muy arriba. Es que si desajusto la cámara, la tuve que ajustar con algo. Se bien, la tengo que levantar un poco. Aquí dice. Tecleé aquí la orillita
rocé una tecla. Bueno, tengo que levantarla un poquito de acá. De este lado. Si la levanto, se empareja. Pero es un resto lo que le tengo que meter y no tiene giro. Yo no busqué cámara. Está muy alta. Ahí así. Entonces lo que hago aquí mejora. Mejora más. Busqué en Amazon porque pues la pandemia estaba re dura y pues la verdad yo sí todavía le tengo miedo. Para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si X está en el intervalo con radio delta, implica que f de X ya está en el intervalo de radio epsilon. Eso es la definición formal. Bueno, vamos a poner f de X, si quieren, 2x más 3, una función lineal. Aquí es muy clarito ver esto. Grafico la función. Para X, esta función aquí me dice que está en 3, 1, 2, 3. Ahí pasa. Y si yo la hago igual a 0, ¿en donde Y es igual a 0? Está en el eje X, en menos 2/3. Aquí está 1, menos 1. Aquí está menos 2/3. Y la gráfica es esa línea recta. Se vean, está aquí en 3. Si aquí pongo 1, como la pendiente es 2, va a subir 2. Va a ser 5. Si aquí pongo Profesor, ¿no sería menos 3 medios? menos 3 medios. Sí, tienes razón. O sea, aquí, ¿verdad? Sí. Entonces la gráfica va así. Si esto es 1, 2 y 3, la misma distancia, aquí es 5. Vean como que tiene que ser más paradita la recta. Si avanzo 1, como es línea recta, la pendiente avanza 2. Ya ni hago cuentas, va a estar en 7.
Aquí en 2 va a estar en 7. En 3 va a estar en 9. Va avanzando de 2 en 2. Eso es la pendiente de la recta. Todo eso se estudió, ¿verdad? Bueno, entonces aquí en 2. Ajá, aquí es 7. Bueno, aquí tengo que ponerla aquí. Y aquí pongo el 2. ¿Sí? Porque ahí está el punto. ¿Sí? Bueno, pero yo, ¿dónde voy a calcular el límite? Podría ser en 1, pero vamos a calcularlo en 2. El límite de f de x, cuando x tiende a 2, pues 2 por 2, 4, y 3, 7. Ya lo habíamos dicho. El límite es 7. ¿Qué digo? ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra con el criterio? ¿Cómo se usa esto lógicamente? Se empieza con épsilon arbitrario, es cualquiera mayor que 0. Se empieza con un sea épsilon mayor que 0. Este es un intervalo que va a estar aquí en 7. Si quieren, le pinto un épsilon así. Lo voy a poner de otro color. Este es el 6. Si yo me doy un épsilon mayor que 0, pero lo dibujo de este tamaño aquí, así, acá lo debo de dibujar del mismo tamaño. Puedo ponerme épsilon muy chiquito aquí. Ahorita que acabe la demostración, me voy con lo infinitamente pequeño, con el acercamiento que decía el libro, a interpretarlo. Pero primero, ¿qué quiere decir? Que cualquier intervalo que yo me dé aquí con centro en 7, cual el que sea, ¿qué hago? Le voy a trazar esto que hace el libro lo hace azul, ¿verdad? Lo pone de color azul la franja. Se vean didáctica, o sea, gráficamente está muy bien. Didácticamente desarrollado está demasiado mal, está horrible. Sea épsilon mayor que 0. Yo quiero buscar delta, pero es un delta que va a depender el delta va a depender, lo que va aquí, pues depende de de acá, qué tan grande puse o qué tan pequeño 7 más épsilon con la color adecuado, 7 más épsilon, 7 menos épsilon. El delta que va a existir debe de estar en función de épsilon. Pero ¿qué es lo que hago? Pues trabajo esto de acá. Ese es trabajo en lo que yo le llamo en sucio. Sí, yo lo hago digamos, tú estás ahí en tu cuaderno, tienes hojas de reciclable, agarra una hoja de reciclable y ahí lo trabajas. Claro, en el examen sí vas a poner el trabajo en sucio.
Aquí te digo, pues, bueno, yo por las condiciones de mi pizarrón, ¿qué hago? Debo de tener f de x, 2x más 3, menos el límite, debo de tener esto. F de x menos el límite 7. Esto va a ser 12x menos 4. Si yo factorizo 2 de aquí, me va a quedar x menos 2. Ya tengo esto. ¿Ah? Si yo quiero que esto que lo llevo con igualdad sea menor que epsilon, voy a hacer que esto que está con x menos 2, ¿sí? Voy a pedirle que esto sea, yo lo que quiero aquí, ¿sí? Si lo paso para acá, si lo paso para acá, me queda epsilon sobre 2. Ya encontré delta. Eso, se ven, es un tema de alto grado de dificultad conceptual entenderlo. Entenderlo en lo general. La gráfica a mí me ayuda mucho en el libro a decirte, si con f de x lo hice, ¿verdad? Eso es f de x, acá tengo a, acá tengo f de a, y lo dice así. Me doy una franja en donde, en L, de radio epsilon, la franja ahí sombreada, va a existir acá alrededor de A un intervalo que si llevo ese intervalo va a estar dentro de la franja, o sea que se mete acá. Esa es la idea gráfica. Ahora, ¿cómo hay que trabajarlo con funciones concretas? Nada más te lo voy a trabajar con lineal y cuadrática. Porque ya trabajarlo con cualquier otra función cúbica son polinomios, ¿eh? Ya trabajártelo con un polinomio cúbico ya se hace muy pesado trabajarlo. Es bastantito largo. Te lo puedo decir en términos hablados, lo que se hace. Porque el cuadrado te voy a decir lo que se hace. Aquí no hay problema, aquí es muy fácil. Fíjate que como encontré delta por ser lineal. Por ser la función lineal menos el límite, me quedó 2x menos 4, que al factorizar el 2 ya me quedó x menos 2. Ajá. Que me dé tiempo de terminar esta idea. Ajá. ¿Cómo? Al factorizar, pongo f de x menos su límite lineal, me va a quedar que puedo factorizar y me queda el x menos 2 que necesito. Te veías, aquí está el 12. Lo que acá está en A. Entonces, aquí, ¿qué debo de poner? Pues despejo este X. Esto lo hago mentalmente. Y esto pongo epsilon. Si yo lo despejo, pero está en sucio, ¿verdad? Estoy aparte. No voy a despejarlo aquí. Lo hago abajo.
Si despejo este 2, me queda epsilon sobre... ya encontré delta. Sea epsilon mayor que 0, y ahora ya le quito aquí, y como ya lo encontré, y sea delta igual a epsilon sobre 2. Eso es lo que hay que hacer con cualquier función. Darse epsilon y encontrar delta en función de epsilon. Pero les digo que esto se hace demasiado difícil. Ahorita con cuadrática, pues se pone un poquito... Aquí es muy fácil, ¿verdad? Bueno, tal que si x menos 2 es menor que delta, implica f de x menos 7 igual, sigo escribiendo en línea ustedes, igual, ya pongo si quieren 2x más 3, lo que hice en sucio. F de x menos su límite igual a 2x menos 4 igual a 2 por x menos 2. Como estoy pidiendo que x menos 2 sea menor que delta, entonces esto es menor que delta sobre 2, que es igual a epsilon. Delta es epsilon sobre 2. Esto es, ¿qué puse? Está el 2. ¿Cómo es x menos 2? Menor que delta. Esto es menor que 2 delta. Pero delta es epsilon sobre 2. 2 epsilon sobre 2 igual a epsilon. Se vean, ahí me brinqué un paso. Por las prisas que quiero que me dé tiempo. Allá está despejado. Se vean, factoricé. Pero acá, ¿qué digo? Si yo hago epsilon, si hago esto delta como epsilon sobre 2, pues es que este va a aparecer aquí. Por eso hago delta epsilon sobre 2 para que se cancele el 2 y me quede epsilon sobre 2. Entonces, ¿dónde empecé? F de x menos 2 igual a esto, igual a esto, igual a esto, menor. Ahora sí, ¿se vieron? Aquí puse epsilon, porque lo trabajé, ahora lo digo ahí. Para que quede así corridito. ¿Qué dice? Sea epsilon mayor que 0 y sea delta igual a epsilon sobre 2. ¿Qué debe decir? Tal que si esto es menor que delta, ¿qué debe de implicar? Si esto es menor que delta, ¿qué debe de implicar? Que f de x menos 7 igual aquí, como ya encontré que delta x menos 2 es menor que delta, entonces, ¿qué tengo? El 2 por el delta, que ya lo encontré,
epsilon sobre 2, se cancela el 2 y me da epsilon. El lenguaje que quiere, ¿cómo utilizo este lenguaje para que entiendas tú perfectamente bien? Yo lo que quiero saber, si he utilizado un lenguaje que te queda claro. Tengo 4 minutos. La definición me dice que para todo intervalo acá va a existir un intervalo acá que se mete acá. Para todo intervalo acá, en el eje Y existe el intervalo acá, tal que el intervalo se mete en el intervalo de acá. Bueno, eso es interpretado gráficamente. ¿Cómo se trabaja? El límite de esta función. Pues el límite esto veo que es 7. ¿Cómo lo demuestro? Con el criterio formal. Yo lo que tengo que hacer es, me doy epsilon y tengo que encontrar un delta. Los trabajo f de x menos 7, lo trabajo en sucio, serían trabajo esto. Me da esto, saco el 2, pero yo quiero que esto sea menor que epsilon. Entonces, para que sea menor que epsilon, el delta, de aquí lo despejo este 2, y esto es delta, así es, ya lo encontré. Yo me tengo que dar, este se da, y este lo debo de encontrar. Yo me doy un delta, yo me doy un epsilon, cualquier intervalo acá. Encuentro el radio del intervalo abajo, tal que el f de x menos 7 lo desarrollo, me quedó así, pero el x menos 2, el x menos 2 es menor. Aquí bueno, ¿qué pongo? El 2, x menos 2, pues me doy cuenta que aquí este delta que puse es epsilon sobre 2. Se cancela, porque el intervalo es menor que delta. Entonces, este es menor que delta, esto es menor que 2 delta aquí. Se fijan cómo empiezo de aquí y aquí lo aplico, el 2 delta. Pero por eso definí a delta como epsilon sobre 2. Pongo aquí epsilon sobre 2, se cancela y todo, y me queda epsilon. ¿Qué quedó? F de x menos 7 menor que epsilon. Ahí está, aplicada. Ya se va a terminar. Ahorita comienzo viendo, ustedes me van a decir sinceramente cómo va esto en el lenguaje. ¿Ya lo estás comprendiendo? Ya está a punto de terminar. Pero quiero que ustedes me expliquen ahorita si con la lineal
Con este tema vamos a hacer ya el examen. Ya les dije ya les dije, les voy a poner un problema con parte entera de los ejercicios del libro, por supuesto. Ahí sí, comuníquense entre ustedes. El chiste es que les quede completamente claro lo que viene ahí de parte entera. Que a todos les quede claro la parte, cómo se trabaja la parte entera con esos ejercicios que vienen ahí. ¿Hay dudas? Pregunten. Ya les estoy diciendo un problema que voy a poner. De los otros, pues va a ser de la lista que vaya quedando con puntitos. ¿Sí? Bueno, entonces, quiero que ustedes pues, tomen el micrófono y digan cómo le has entendido a esto. Nada. Eso de más o menos, en dónde está el más o menos. Si me dices en todo, pues sí, también puede ser que en todo te siga, no le hayas entendido, pero creo que sí hay partes donde ya entendiste la parte geométrica con el libro, visto ahí, queda mejor, pero pues ahí está. Ajá. Si yo medí epsilon allá, entonces, ¿dónde vino a caer? Aquí. ¿Y acá? Aquí está 2 más delta, 2 menos delta, y este intervalo bien dibujado con cuadrícula es de aquí a acá, es esta parte de la línea. Pero como es abierto, los puntos caen aquí y caen acá, o sea que cubre el intervalo abierto, exactamente cubre el intervalo abierto acá. Bueno, entonces, a ver, quiero que sí abran su micrófono y digan ustedes, a ver, ¿qué te ha parecido? Pues para mí, siento que tal vez con más ejercicios aprendería a dominar esta parte. Creo que lo demás ya le he ido entendiendo más y con la guía del libro pues está más que Sí. claro, ¿no? Ajá. Pero esto tal vez con más ejercicios. Ajá, porque sí lo veo un poquito complejo. Sí, no es demasiado complejo, pero se vean. Ya tú dices, ya más o menos con más ejercicios creo que sí le voy a entender bien. ¿Quién más me habla, me dice cosas? Yo algo no entendí, profe. ¿Ah?
Bueno, quizás no puse la suficiente atención, pero no entendí por qué empezamos con epsilon en lugar de delta. Porque el límite del polinomio 2x más 3, yo te digo, el límite de esa función, ¿cuánto vale? 7. 7. Tienes que demostrar que el límite vale 7. ¿En dónde está el 7? ¿En el eje Y? Entonces, que el 2 acá se va al 7 en el límite, haciendo el límite, tú dices, pues sí, si yo evalúo f de 2, pues ya me dio 7. Pues ya el límite es 7. No, eso es evaluar la función en 2. ¿Sí? Pero demostrar que el límite, es decir, que si tú te acercas infinitamente a 2 por la derecha, por la izquierda, los acercamientos que vas dando numéricamente por la izquierda, 1.9, digo 2.9 por la izquierda, 2.05, 2.1, 2.001, 2.0001. Y en cada punto que tú pongas en X, acercándote, calculas f de X con las celdas y lo barres para que tengas la tabla, o lo haces a mano con tu calculadora. Pero tú te das tu tabla, ¿sí? 2.9, 2.5, 2.1, 2.01, 2.001, 2.00, 3 ceros y un 1, 2 puntos, 4 ceros y un 1. Te estás acercando infinitamente a 2 por la izquierda. ¿Cuánto vale la función? Vas a ver que allá arriba va bajando hacia 7. Te acercas a 2 por la izquierda, 1.1, 1.8, 1.5, 1.9, 1.99, 1.39, 1.49, 1.69, te estás acercando a 2. Evalúas la función y vas a ver que se está acercando a 7 por abajo, allá por abajo. Eso es, así se estaba haciendo, pero sobre todo se estaba haciendo donde había indeterminación, porque donde podías evaluar, pues ya ese era el límite. Pero eso era cálculo de límites. Toda la sección anterior es cómo calcular límites en situaciones donde hay asíntota vertical, en situaciones donde hay asíntota horizontal. Sí, todo eso que se hizo era cómo calcular el límite, pero ahora es cómo demostrar que es el límite. Cómo demostrar esa que está ahí arriba en negro es la definición. Yo te lo puedo decir que hacíamos todos los alumnos de mi grupo de primer semestre de cálculo 1. Nos lo aprendimos de memoria. Segundo semestre, tercer semestre, la repetíamos de memoria. Para todo epsilon existe delta, tal que si x menos a es menor que delta, implica f de x menos f de a o L es menor que epsilon. Lo repetíamos de memoria. No sabíamos el significado. Ahorita este significado, te fijas cómo ya te lo hice en forma como lo ha hecho el libro, de acercamientos. Pero ahora en vez de estarse acercando a 1.999, pues tú pones, yo me acerco por abajo con epsilon.
pongo el valor de epsilon, por arriba el valor de epsilon, con la idea de que este epsilon cada vez puede ser más pequeño. Este intervalito, te veas, no estás viendo el pizarrón. Eso es lo que hace falta. Te veas, no, como que no puse atención, pues sí, te estoy viendo que no estás poniendo atención. Una disculpa, es que de pronto creí que un insecto había caído en mi vaso. No. Lo estaba viendo. No, pero eso que dijiste, no puse atención, tienes que ver con que eres distraído. Y tu concentración debe ser al máximo aquí. Se vean como si yo estoy en el salón de clase, me doy cuenta. Ahora, si tú estuvieras hablando y no te veo, estoy hablando solo para ti. No estoy hablando para ti porque estás distraído. Cualquier epsilon que me dé aquí, con la idea que va a ser infinitamente pequeño. El epsilon que me dé tan pequeño como yo quiera, tan pequeño. Ceñir con un intervalo lo más pequeño que sea alrededor del límite. Lo más pequeño que sea alrededor del límite. Pero para cada intervalo que yo me dé aquí, con la idea de acercarme infinitamente acá, va a haber un intervalo acá que si este se está acercando infinitamente, el que este lo manda. El que tú te des aquí, el que está acá depende del que te des aquí. Del que te des aquí va a depender el de acá. Si este es infinitamente pequeño, este va a ser infinitamente pequeño. Esa es la idea. Pero ¿qué pasa? Que este se va a meter acá, en la gráfica. Esa es la idea. Para cualquier intervalo, te ves, este es el radio, alrededor del límite. Por eso es el para todo, con la idea entendida. El para todo epsilon dice cualquier intervalo que te des aquí. Como es para todo, pues puede ser para un intervalo de 0.000001. Eso que yo te decía en la tabla. Te das un radio y le puedes meter más ceros con la idea que sea infinitamente pequeño. Pero tú te das un epsilon, ¿sí? Tú te das un epsilon. Va a quedar el intervalo epsilon para acá, 7 menos epsilon, 7 más epsilon. Va a existir acá 2 más epsilon, 2 menos epsilon. Pero este que está acá, tú te das el radio aquí, sea epsilon mayor que 0. El sea quiere decir que ya está. Ahora, que exista el delta, lo debes de encontrar. Tú lo das, sea epsilon mayor que 0. Para encontrar el delta, vas a trabajar esta parte, esa parte, f de x menos el límite, f de x menos el límite, 3 menos 7 menos 4. Se factoriza y me queda 2 acá. Y ya me quedó el x menos 2. Ya me quedó el x menos 2, x menos a. Pero tú quieres, como aquí llevas f de x menos el límite, igual, hasta aquí, es igual a esto. Esto que está aquí, con pura igualdad, es igual a esto que está acá.
Tú quieres que sea menor que epsilon, pero el x menos a, ¿qué le debes de hacer para que sea menor que epsilon? Este 2 lo vas a pasar acá, porque acá lo vas a tener. Mira, aquí lo vas a tener. Ajá. Entonces lo vas a despejar de aquí. Y te queda epsilon, aquí te queda así. Como tú quieres que esta f de x menos L sea menor que epsilon, ya te quedó el intervalo x menos 2. Entonces, ¿qué hago? Despejar acá. Y esto ya encontré delta. Esa es la manera de encontrar delta. O sea, tú ya, ahora sí ya lo escribes. Esto que está aquí, ya lo vas a demostrar con esa función. Me doy epsilon mayor que 0. El que sea arbitrario. Y ya encontré en sucio. Ya encontré delta, que es mayor que 0. Porque epsilon es mayor que 0. Epsilon sobre 2 es mayor que 0. Pero ya lo encontré en función de epsilon. ¿Cómo te estoy diciendo? El intervalo que está acá, está el radio es epsilon. El radio de acá queda en función de epsilon. Aquí está delta en función de epsilon. Pero ahora ya, tal que ya cumpliste con esta parte, te diste epsilon y ya encontraste delta. Ahora, el tal que lo debes de cumplir. Entonces, tal que pones f de x, tú dices tal que esto implique esto. Si esto pasa, ¿qué me implica? A ver qué pasa con f de x menos 7. Es lo que ya hice en sucio. Es esto, factoricé el 2, pero x menos 2 es menor que delta. Entonces, esto es menor que 2 por delta. Pero delta ya lo encontré. Sustituyo delta en función de epsilon y me queda el 2. En función de epsilon se cancela el 2 y me da epsilon. ¿Qué tienes? F de x igual. O sea, ¿qué tienes? Que f de x menos 7 igual a esto. Aquí ya encuentras el menor para decir que es menor que este igual, pero hay un menor que epsilon. Ya tienes f de x menos 7 menor que epsilon. Todo el trayecto que hubo a hacerse para llegar aquí, en sucio ya está hecho. Sustituyes el valor de delta que diste y ya tienes epsilon. Y ahora sí dices, x menos 2 menor que delta implicó que f de x menos 7 es menor que epsilon. ¿Ya? Esto implica, está demostrado. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero ya tenemos otra clase. ¿Qué más puedo hacer en el lenguaje? Para que tú lo vayas entendiendo. Sí, sí lo entendí, nomás tenía la duda de por qué se escribía primero, pero ya me aclaró que fue por el orden en que se fue haciendo los pasos. Y no te sientas mal, al contrario, yo me siento muy contento, porque ya hablaron y ya yo tuve que hablar en términos de lo que ustedes están diciendo. Eso, quiero que así mis clases sean, por favor. ¿Sí? Bueno, mañana lo voy a hacer con un polinomio de segundo grado. ¿Sí? Tú ponte otra función, la que quieras. Ponte 7x más 8. Ponte 2x menos 4 con menos. Y ponte a hacerlo. Tú ponte dos polinomios. Uno con más en el eje x, otro con menos
en el eje Y. Y ponte a hacerlo, teniendo este como modelo. Por favor, cumplan con la tarea, para que lo tengan ya entendido y me puedan entender en la cuadrática. Y de ahí a seguirnos a la teoría rápida, ya se sigue para hacer examen. ¿Sí? Bueno, entonces nos estamos viendo mañana, porque pues ya estamos ahora sí ya en tiempos de hablar de examen, ¿sí? ¿Ah? Y esto es pues lo más difícil. Pero si lo aprendes, hoy desarrollas tu capacidad intelectual. Lógica, la lógica que ahí está, está compleja, pero ya lo entiendes esa lógica. Disculpa que ahorita ocupe tiempo, pero es que es importantísimo tu aprendizaje para mí. Y tú, pues oye, estás haciendo las cosas muy bien, te va a ir muy bien. Nos vemos mañana, por favor, bien.